¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. A pesar de las dificultades económicas ocasionadas principalmente por más de 930 medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, 55% de los venezolanos confía en que el presidente Nicolás Maduro pueda resolver, aunque sea en parte, los problemas económicos del país. Por el contrario, 7 de cada 10 venezolanos no confía en que la oposición pueda solucionarlos. De la misma manera, 69% de los venezolanos describe el actual modelo productivo como una economía mixta que mezcla socialismo y capitalismo. Y esa síntesis de socialismo y capitalismo es el modelo que respalda 45% del país, mientras que 26% está más de acuerdo con un modelo socialista y 24% con un modelo capitalista. 63% simpatiza más con el socialismo productivo que con el capitalismo. En este sentido, la decisión de la mayoría en las próximas elecciones presidenciales no estará basada en sentido de la alternancia o del cambio, sino en sentido de las alternativas. La polarización que viene será un conflicto entre propuestas y paradigmas antagónicos con relación a la economía. Muy acertadamente, el presidente Maduro ha insistido en la necesidad de repolitizar a la sociedad venezolana para construir una nueva mayoría, convencido como está en que entramos en una nueva etapa del proceso revolucionario, lo que significa reimpulsar el sistema hegemónico. Ha emergido una sociedad diferente como consecuencia del proceso de maduración social y política iniciado hace más de 25 años, pero también como resultado del ocaso del modelo rentista petrolero, lo que obliga a entender las nuevas realidades culturales. El nuevo modelo económico, productivo y socialista se traduce también en un nuevo modelo lingüístico, simbólico y emocional. Es la economía y la cercanía, las redes y los vínculos, los datos y las emociones, los hechos y las palabras. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, hace falta análisis situacional. Hoy nos acompaña Elio Córdoba, economista egresado de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en Economía Internacional. Es profesor universitario en la UCB e investigador del Centro de Altos Estudios del Desarrollo y las Economías Emergentes. Ha cumplido diversas responsabilidades en el gobierno, siendo la más reciente como Intendente Nacional de Costos, Ganancias y Precios Justos en la SUNDE. También es asesor de Bancoes. Bienvenido, Elio, ¿cómo estás? Gracias, Oscar, muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo están las cosas? En orden, marchando. Mucho trabajo, me imagino, ¿no? Sí, ahí el vamos. tema económico es el tema fundamental. Así es. El tema que preocupa a más del 80% de los venezolanos. Así es. Oye, recientemente el presidente Maduro, durante los festejos del 1 de mayo, durante la conmemoración del 1 de mayo, anunció una serie de medidas salariales. ¿Cómo interpretar estas medidas? ¿En qué sentido van? ¿Qué repercusión tienen? ¿Qué nos puedes decir? Sí, yo diría que en un primer momento hay que destacar la voluntad y la capacidad, la orientación de un gobierno de darle respuesta a una necesidad sumamente sentida como lo es el tema salarial, que en los últimos años ha sufrido un deterioro, el poder adquisitivo importantísimo, producto, entre otras cosas, de la guerra económica a la cual hemos estado sometidos. Esa es una primera orientación, la voluntad de atender el tema con los trabajadores. Por otro lado, no había forma humanamente posible de atender
en función de atender a plenitud todas las exigencias. Cubrir las expectativas. Cubrir las expectativas de los trabajadores en este momento. ¿Por qué? Porque somos una economía cuya principal fuente de ingresos deriva de la venta de petróleo. No podemos vender petróleo con libertad al resto del mundo. Hay un bloqueo, que es lo que se conoce como las medidas coercitivas unilaterales, que afectaron en un 99% la capacidad de obtener ingresos en divisas del país. Y eso también se traduce en una caída muy acentuada, que no tiene precedente en la historia económica de los últimos 100 dólares que recibíamos antes, ahora recibimos entre 1 y 10 dólares más o menos. Y aunado a eso, la capacidad de producir bienes y servicios del aparato productivo se contrajo en más de un 80% entre el 2013 y el 2021. Algo inédito. Entonces tenemos una economía que tiene necesidades a flor de piel, pero la capacidad en términos del aparato productivo para satisfacerla se ha reducido en sus 3/4 partes. La solución que decidió el gobierno bolivariano de bonificar el salario, de aumentar más bien el cestatique y los bonos de guerra. Son soluciones, ¿Cómo entenderlo? No es una solución estructural al problema, es una solución coyuntural que está sujeta a la disponibilidad en lo inmediato de los recursos que se disponen para atender y bajarle presión a esa situación. Sin embargo, hay un tema muy importante, Oscar, es que hay un nivel de conciencia, es decir, la gente comprende la adversa situación en la cual nos encontramos en estos momentos. Pero ahí las expectativas también son muy superiores a las decisiones. Sí, correcto. ¿Por qué no aumentar el sueldo si aumentan los bonos? Porque no hay recursos para aumentar el sueldo. No hay recursos, pero hay recursos para las bonificaciones. Pero eso está supeditado. Lo que pasa es que no tienen incidencia en las prestaciones. O sea que el peligro de una hiperinflación va cuando haces esos en cálculos, sentido de las prestaciones. Correcto. Cuando haces esos cálculos, pues es algo que escapa del presupuesto que se dispone en estos momentos. Además que hay que generar primero la riqueza para poder pagar. Como muy bien lo señala, el salario en el marco de las relaciones sociales de producción capitalista es la única mercancía que es fiada, que se paga después de haber sido consumida. Sí, después del trabajo, después de trabajar. Y eso tiene una explicación. ¿Cuál es? Que después que creas el valor, la riqueza se distribuye entre los actores que participaron en su creación, no antes. O sea que un modelo más justo equivale a una más justa distribución de la riqueza producida por el capital y por el trabajo. Es correcto. No hay otra manera. De allí el rol que desempeña el Estado en garantizar que esa distribución de la riqueza se haga acorde a las necesidades del país y no bajo los criterios del libre mercado, donde prevalecen los intereses de los grupos dominantes, subordinando o en detrimento de las grandes mayorías. ¿Y el modelo de acumulación, cómo se traduce en esos términos? El modelo de acumulación es el resultado de un conjunto de políticas que promueven, que incentivan la capacidad productiva en el territorio nacional con el objeto de acrecentar la riqueza producida. En una primera instancia para atender el mercado interno y luego para trascender la visión rentista y de una economía de dependencia de carácter periférico, generar posicionamiento de la producción nacional en mercados internacionales. ¿Cómo definir el actual modelo económico en Venezuela? La mayoría de los venezolanos describen el modelo como una mezcla, como una síntesis de socialismo y capitalismo. Socialismo visto como un modelo de justicia, de igualdad, de participación, y el capitalismo es visto como un modelo de generación de riqueza, empleo, inversión, producción. ¿Cómo explicar, cómo describir el modelo nuestro, el modelo actual, en esta fase que el presidente ha llamado de transición al socialismo, en una nueva etapa de transición al socialismo? Pero me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional
en Análisis Situacional. Nos acompaña Elio Córdoba, economista egresado de la Universidad Central de Venezuela con maestría en Economía Internacional. Te preguntaba sobre cómo describir el actual modelo económico venezolano. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol del capital? ¿Cuál sería el rol del trabajo? Sí, habría que hacer unas pequeñas definiciones allí, ¿no? Como por ejemplo, comprender que en el capitalismo es un sistema que se fundamenta en la acumulación de capital a través de la lógica, o supeditado a la lógica de la ganancia, donde lo social, lo cultural, todas las demás variables, hasta el ser humano, queda relegado a un segundo, un tercer y hasta un cuarto plano. El objetivo fundamental es el lucro. Es el lucro, es garantizar una ganancia. Y es un lucro sin medida, ¿no? Es correcto. Entonces, el modelo que tenemos en estos momentos es una mezcla porque el Estado interviene en esa creación de riqueza, el Estado interviene y direcciona los procesos de distribución con el objeto de desarrollar otras áreas. El mejor ejemplo lo podemos ver en este momento donde nuestra economía ha tenido que reinventarse de cara a las medidas coercitivas unilaterales que nos impone de manera ilegal el gobierno de los Estados Unidos, y está surgiendo un nuevo tejido productivo en el marco de los emprendedores que tiene por objeto, no es que ya lo superamos, pero se esboza un camino que define una ruta hacia la superación del rentismo. Y eso es gracias a la orientación y al direccionamiento que el Estado, entendido como una herramienta para imponer el proyecto político, económico, social y cultural hacia un modelo económico de mayor justicia social, donde el ser humano sea el epicentro de todas las decisiones en materia de política económica que se tomen. Lo cual implica alianzas con el sector privado. Por supuesto. Y promoción de la inversión nacional e internacional. Por supuesto, implica el sector privado desempeña un papel estratégico en el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Cómo equilibrar esa relación de fuerzas entre el capital, el Estado y el trabajo? Reglas de juego claras. Que es potestad del Estado. Que es potestad del Estado. Son reglas de juego claras donde cada uno de los actores sabe cuál es el ámbito a desarrollarse y las condiciones para. En contraste con un modelo neoliberal, ¿cuál es la diferencia? Todo queda a criterio del libre mercado, que no es tan libre. Porque en los momentos donde hace crisis, producto de las contradicciones internas, aparece el Estado, pero con una intervención en favor de los intereses de la clase dominante. Aquí tenemos un Estado que interviene en los procesos para atender los intereses de los más vulnerables, de los más necesitados. ¿Qué hay que hacer, qué se debería hacer para que el modelo funcione, para que el modelo avance, madure? ¿Qué falta? Hay comprensión, por ejemplo, del rol del Estado. Eso creo que es una condición fundamental. Es nuevo el rol que se le está asignando dentro de este proceso político, el rol que se le está asignando al capital. ¿Qué más falta? ¿Qué hay que atender? Bueno, yo creo que el tema de la planificación... ¿Cuáles son los retos? El tema de la planificación es muy importante. Planificar en función de metas y objetivos de corto, mediano y largo plazo con una estrategia de acompañamiento y seguimiento a esa planificación. Además, debemos, en el marco de ese nuevo orden multipolar que está emergiendo, establecer alianzas que nos permitan, con países aliados, acceder a fuentes tecnológicas que nos permitan de capital, que nos permitan tecnificar nuestros procesos productivos con el objeto de hacer la producción mucho más eficiente. Cuando tú evalúas la distribución de la fuerza de trabajo en la economía venezolana, tú te das cuenta que apenas un 8% hace vida en el sector primario de la economía y un 22% en el sector secundario de la economía y un 70% en el sector terciario. ¿Qué refleja eso? La estructura de un modelo económico rentista subdesarrollado. ¿Cuáles serían los equilibrios allí? ¿Cómo serían? Para poder compensar eso necesitamos incorporar nuevas tecnologías para que con poca fuerza de trabajo, producto del abandono del campo, podemos hacer una producción a grandes escalas
para satisfacer la demanda del mercado interno. En vez de tener a una persona ordeñando una vaca, tenemos un sistema digitalizado de mangueras que nos permite extraer toda la mayor cantidad de leche en menor tiempo y de una manera mucho más eficiente. Eso es tecnología, eso es conocimiento técnico, eso es hacer alianza con universidades, promover la investigación y el desarrollo, acceder a fuentes de desarrollo tecnológico en países aliados. Es toda una estrategia que va desde lo nacional hasta lo internacional. Eso implica la captación de capitales importantes y considerar eso, y que eso tiene un rol estratégico, ¿no? En contraste con la promoción del emprendimiento pequeño, familiar, individual, ¿no? Sí, correcto. Que es clave la captura de recursos internacionales. Ahora, un país asediado, un país sometido a un cerco criminal, ¿cómo captar capital, inversión extranjera, por ejemplo? O se prioriza la inversión nacional, que no es nada desdeñable. Así es. Los recursos que ha acumulado el capital venezolano, el empresariado venezolano, son inmensos. Así es. Con un porcentaje pequeño se podría reimpulsar acertadamente la economía. Así es. Todo va a depender de la capacidad que tengamos como gobierno de generar confianza y transparencia. Esta economía en el corto plazo levanta cabeza de manera inmediata. Sí, nosotros nos levantan impresionante, y el año pasado lo vimos. Si nosotros nos levantan las sanciones y nos dejan vender libremente nuestro petróleo de manera inmediata. Levantamos nosotros una senda de crecimiento sostenida en el mediano y en el largo plazo. Ahora, la realidad es otra. La realidad es que todavía somos víctimas de un conjunto de medidas, ya va por 930 medidas coercitivas que restringen, asfixian, impiden el libre movimiento, el libre desempeño de nuestra economía, y todo ello con el objeto pues, de promover un escenario que conduzca a un cambio de gobierno, sobre todo cuando vamos de cara a un proceso electoral. Entonces, ¿qué hacer? La teoría económica convencional ya ha expresado una profunda crisis para la comprensión de nuestra realidad. Ahora requerimos del pensamiento heterodoxo. Fíjate cómo hablo, no hablo de una corriente del pensamiento en específico. Eso es lo que se está imponiendo en los modelos económicos. Un modelo, digamos, un grupo de actores multidisciplinarios que permita construir una estrategia que nos conduzca pues, por el camino del crecimiento y el desarrollo económico. Estás hablando de cómo se construiría un modelo económico. Quiero que avancemos más en esa reflexión, pero después que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Helio Córdoba, economista egresado de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en Economía Internacional. Te preguntaba sobre ese modelo económico que hay que construir, que tú hablas que parte de un pensamiento heterodoxo. Sí, correcto. Diverso. Es la incorporación, ¿Qué significa eso? La conformación de un equipo de trabajo que tenga una mirada en el territorio nacional, en comprender los problemas del territorio nacional y plantear soluciones de cara a la realidad que tenemos en estos momentos, que es una realidad de una economía asediada. Pero también es importante en ese proceso equipos de trabajo que puedan ir a conocer la experiencia de, por ejemplo, como Irán, de una economía que ha estado bloqueada, pero ha tenido crecimiento económico y un desempeño bien importante en términos del desarrollo, no solo de su industria petrolera, sino también de su manufactura, ¿sí? Y conocer experiencias como, por ejemplo, de Vietnam con el Doi Moi, que han venido creciendo a pasos agigantados. ¿Cómo describir ese nuevo modelo que está emergiendo, sobre todo en los países con gobiernos progresistas? Es más, ¿el progresismo tiene ya un modelo? ¿Existe un modelo o está en construcción? ¿Qué características tiene? Yo creo que es un modelo que está en construcción, donde está dando respuesta inmediata a los problemas sociales y a la vez se va construyendo toda una nueva narrativa
en términos de las categorías conceptuales para darle respuesta a los problemas de la realidad. Es decir, hablamos de, digamos, de una economía de mercado donde la distribución de la riqueza se hace de una forma mucho más equitativa. El papel equitativa, del Estado es fundamental. con el papel del Estado. Y en todos estos países ha ocurrido de esa manera. Es correcto. Y en el caso de la economía china, el papel del Estado y el papel del partido como una herramienta fundamental para ejercer la contraloría de las funciones para las cuales fueron designados los funcionarios en el gobierno nacional. Es decir, hay un proceso de acompañamiento que permite elevar el nivel de exigencia, el nivel de respuesta de los compañeros que ejercen funciones dentro del gobierno de cara a una realidad sumamente compleja como lo es la realidad china, 1.600, 1.500 millones de habitantes. Eso implica procesos de formación al interior de los gobiernos y de los partidos políticos muy rigurosos. Sí, por supuesto, en este proceso de... Una demanda de talento político y técnico a la vez, ¿no? Sí, así es, en este proceso, en esta fase de transición en el cual nos encontramos de un mundo unipolar caracterizado por la hegemonía del gobierno de los Estados Unidos y ciertos países aliados hacia un mundo multipolar, impulsado pues por las economías emergentes, los BRICS en específico, Brasil, Rusia, China, India. ¿Qué significan los BRICS? Brasil, ¿cuál es la dimensión? Brasil, Exacto. Rusia, China, India y Sudáfrica. Estamos hablando de 5 economías que producen el 30% de la producción mundial medida a través del Producto Interno Bruto. Y 5 economías que representan el 40% de la población mundial. Es decir, un bloque de países que tiene un peso, una incidencia en el comercio internacional y en las relaciones económicas. Varios de estos países están sancionados, están bloqueados. Sí, correcto. El caso de ¿Cómo Rusia. han hecho? ¿Cómo han hecho? ¿De qué manera han superado los efectos perversos de la asfixia, del aislamiento, del cerco económico y financiero? Sí, bueno, una de las bases fundamentales es el desarrollo, es la capacidad en términos productivos de generar riqueza. ¿Cómo lo hacen? Y aunado a eso, digamos, recordemos que Rusia es un país que ha pasado por un proceso de desarrollo muy significativo. Las bases económicas, materiales sobre las cuales se erige el modelo ruso deriva del modelo del triunfo de la revolución bolchevique en el 17 y de la nueva economía política que impulsó Lenin, que después eso, bueno, derivó en... Se ha reeditado ese proceso. La base material es el desarrollo que se generó con la revolución bolchevique. El desarrollo de las fuerzas productivas. No es una economía como la nuestra, que tiene un atraso tecnológico, una economía con un grado de subdesarrollo, ¿entiendes? Entonces eso... Pero en el caso de Vietnam era un país muy atrasado. El caso de Vietnam ha sido que han aprovechado su ventaja, fuerza de trabajo barata, han copiado modelos productivos, porque recordemos que el capitalismo en su lógica de abaratar costos ha desmantelado los procesos productivos en las economías desarrolladas y se ha venido instalando en la economía del este asiático. Y los países del este asiático han sabido capitalizar esa ventaja. ¿Y cómo han sorteado las sanciones? Bueno, en el marco pues, de la conformación de bloques de integración que les permite a ellos romper, por ejemplo, con ese monopolio en el mercado financiero mundial, como es el tema del SWIFT. Ya los rusos y los chinos están poniendo en práctica un sistema alternativo al SWIFT. Están poniendo en práctica la desdolarización de la economía, porque en ese rol de gobierno transnacional, supranacional de los Estados Unidos que se erige después de la época de posguerra, el dólar en los 70 pues, se constituyó en la moneda vehicular de la economía y se constituye como una poderosa herramienta para incidir en la dinámica económica y política de las economías más débiles, como es el caso de la venezolana. Y por eso se nos vende la tesis de la dolarización como una salida mágica para resolver todos los problemas que tenemos en estos momentos. Y resulta que eso sería entregar la soberanía en términos de la política económica, en especial la política monetaria de nuestra economía, a la Reserva Federal de los Estados Unidos. En estos procesos exitosos de economía sancionada, bloqueada, ¿qué rol ha jugado el capital nacional? ¿Ha sido más relevante que el capital internacional? ¿Ha sido una mezcla?
Yo creo que hay un conjunto de actores. ¿Y cómo han logrado captar inversiones? Yo creo que hay un conjunto de actores productivos que han comprendido el rol del gobierno, han comprendido que no pueden irse a otro país y desarrollar con la misma libertad y las mismas posibilidades de crecimiento y de expansión como las tienen en Venezuela, dadas las condiciones de nuestra economía, una ubicación geográfica privilegiada. Es decir, tenemos un conjunto de bondades y lo más importante, el sentido de patriotismo que ha hecho que estos actores pues permanezcan en el territorio nacional, hagan inversiones, pero todo ello de la mano de un conjunto de políticas que yo diría que del 2018 para acá, cuando el presidente Maduro anuncia el programa de crecimiento y de recuperación y crecimiento económico, se ha venido generando confianza en estos actores para invertir de manera progresiva en el desarrollo de la economía nacional. Yo diría que eso ha sido un factor fundamental. Todavía es muy lento el proceso, ¿no?, de repatriación de capitales, no sé, o de reinversión de ahorros en el extranjero por parte de la burguesía nacional. Ha sido todavía lento, tímido y muy concentrado en aquellas inversiones de rápido retorno. Pero respóndeme cuando regresemos a los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña Elio Córdoba, economista egresado de la Universidad Central de Venezuela con maestría en Economía Internacional. Te preguntaba acerca de ese nuevo modelo de desarrollo en los países sometidos a sanciones criminales, a bloqueos, a cercos financieros y tecnológicos. Cómo el Estado, que ha adquirido un rol fundamental, cómo el Estado ha promovido la inversión privada, sobre todo la inversión privada nacional. En el caso venezolano es clave la inversión nacional, la inversión de capitales nacionales. Sí, yo diría que no. La inversión privada nacional, la inversión privada es un factor importante, pero de cara al desarrollo de las fuerzas productivas que necesitamos en estos momentos, no lo vamos a lograr exclusivamente con la inversión privada. Claro. Necesitamos acudir, generar. El sector petrolero necesita volumen de capital. Generar condiciones, no solamente el volumen de capital, sino también el desarrollo tecnológico que no está en cualquier país. La experiencia, el conocimiento científico técnico, son elementos que están fuera del territorio nacional y que obligatoriamente implica generar un escenario nacional que yo creo que se ha venido construyendo con algunos tropiezos, algunas contradicciones, pero se ha venido construyendo un escenario de confianza que apunta. Hace falta una narrativa quizá un poco de mayor impacto, a la captación, pero va bien. A la captación de inversiones extranjeras. Si tú me preguntas, yo diría que un elemento fundamental en aras de promover esa confianza es retomar el rol de ciertas instituciones, como por ejemplo el Banco Central de Venezuela, en la publicación de ciertos datos estadísticos. Transparentar algunos aspectos de la economía. De ciertos datos estadísticos que van a permitir a los actores proyectar escenarios, generar transparencia, confianza, y a su vez le damos respuesta pues ante la no publicación de información estadística. Surgen organismos como ONG y otros organismos que publican datos que no necesariamente se corresponden con la realidad ni con los objetivos que tenemos planteados nosotros en términos de la política económica. Transparencia. Eficiencia, confianza, para que puedan venir estos inversionistas y digan, mira, esto es una economía que se está estabilizando, es una economía que está en un proceso digamos, transitando por una senda de crecimiento económico. Y garantías, ¿no? Es correcto. Entonces, todo ese cúmulo de variables, pues, sientan las bases para que vengan actores internacionales a invertir en el territorio nacional. Uno observa que incluso las sanciones también han tenido un lado criminal terrible, casi con los mismos efectos de un bombardeo. Pero en algunos países, como Rusia, por ejemplo, y Vietnam,
han motivado un desarrollo de las fuerzas productivas. O sea, que las sanciones han obligado a estos países a inventar con los propios recursos iniciativas productivas muy exitosas. ¿De qué maneras han logrado eso? Y además observo que las sanciones como que han acelerado el proceso de configuración de un nuevo orden global. Ahorita en muchos de estos países sancionados se desdolariza el comercio, se apela a la inversión local, los programas o los planes de integración se aceleran. ¿De qué manera las sanciones más bien lo que están acelerando es la instauración de un mundo multipolar? Sí, las sanciones en efecto pues constituyen un catalizador que acelera las contradicciones del orden mundial existente en crisis, que es la expresión de un gobierno supranacional que tiene la potestad de incidir y de actuar en la dinámica y en las decisiones de otros países soberanos. Entonces, esas sanciones es la expresión más acabada de ese gobierno supranacional que hoy en día hace crisis ese modelo. Hay un conjunto de economías cuyo grado de desarrollo de la fuerza productiva, del conocimiento científico técnico, de su poderío militar, le da la posibilidad real de decir basta. Este orden mundial es absolutamente el resultado de un desequilibrio que tributa exclusivamente a los intereses de un gobierno de un país en específico. Entonces las sanciones, por un lado, aceleran el surgimiento de economías emergentes, bloques de integración. Incluso los BRICS están planteando la configuración de una nueva arquitectura financiera con el objeto de crear instituciones alternativas al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, como es el Banco de los BRICS, para promover e impulsar proyectos de desarrollo en el seno de estas economías emergentes. Algo sumamente interesante, que no va a estar listo mañana, pero empezó un proceso de cambio acelerado que pareciera ser irreversible. Al igual cuando tú configuras eso con el tema de la desdolarización y cuando configuras, toda esa alianza que se ha venido dando, esa nueva lectura de la geopolítica y del comercio internacional, pues se ve sumamente interesante y no es otra cosa que la expresión de las profundas contradicciones a lo interno del orden mundial existente. En ese contexto, ¿qué incidencia tiene la guerra Rusia y Ucrania en la conformación de este nuevo orden? Ha acelerado las contradicciones que hacen crisis en el modelo de ordenamiento actual, en el orden internacional, en el orden mundial actual. Es la expresión más acabada de la voluntad de los Estados Unidos de, a través de las instituciones como la OTAN, por ejemplo, para incidir y acorralar hasta dominar y controlar a todo lo que ellos consideren como una resistencia a su poderío militar. ¿Qué costo tiene eso? Puede tener eso para Estados Unidos, porque los efectos van en dirección contraria, en alguna medida, pues. Está mucho más claro que surge un nuevo orden global que desafía la hegemonía estadounidense. Hasta ahora el costo, ha sido político, puesto que... Para los Estados Unidos, pero también ha invertido dinero allí de manera directa, pero el mayor costo social y político está recayendo sobre Europa, que al jugar en llave con los Estados Unidos e ir hacia ese proceso de contener el crecimiento y la expansión de Rusia, pues ha traído desequilibrios desde el punto de vista económico y social importantísimo. Ahorita los costos de energía se han triplicado. Estamos hablando de Rusia y Ucrania, son los principales países productores de fertilizantes, principales países productores de energía, y entonces eso ha generado esa política guerrerista, aventurera,
promovida por los intereses de los Estados Unidos, ha generado un desequilibrio muy marcado en una economía que no está recuperada del todo, en una economía que viene a atravesar una profunda recesión a raíz del COVID-19, la pandemia mundial, y que los problemas estructurales que se manifestaron en la crisis financiera del año 2008, que nace en el corazón del mercado financiero de los Estados Unidos, en Wall Street, pues parecieran estar más vigentes que nunca. Y que ahora se añade un elemento que agudiza todas esas contradicciones, como lo es el tema de la tecnología blockchain, como lo es el tema de la inteligencia artificial, que todo ello plantea una reconfiguración de los procesos productivos a tal punto que se prevé un incremento, un desfase entre la gente trabajando y la gente desempleada. No en vano vemos a un compañero como Elon Musk planteando la creación de una renta universal, porque ya están previendo un escenario donde las nuevas tecnologías van a desplazar fuerza de trabajo y esa fuerza de trabajo no va a poder participar en la lógica del consumo. Entonces son mercancías que no se realizan, que no se venden. Y eso casi entramos en un terreno de ciencia ficción, y eso, ¿no? En el capitalismo es un gran problema. Es una crisis de realización de las mercancías. Vamos a continuar hablando sobre el nuevo orden mundial que está emergiendo, en términos de si volvemos nuevamente a un enfrentamiento norte-sur o un enfrentamiento entre potencias, o si más bien vamos a un territorio de mayor competitividad en las distintas capacidades productivas y tecnológicas. Ya regresamos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Elio Córdoba, economista, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en Economía Internacional. Te preguntaba si este nuevo orden global no reedita el fenómeno de la Guerra Fría, las circunstancias en las que ocurrió la Guerra Fría, o más bien entramos en un territorio de mayor competitividad internacional, donde las capacidades productivas y tecnológicas, más que el armamento o la guerra, van a ser los factores decisivos. Sí. Oye, yo la lectura que más bien le daría a este proceso que está en pleno desarrollo, que está en proceso de transición, signado de profundas contradicciones, ciertamente como lo característico en todo proceso que están haciendo, es que los procesos de integración en el marco del nuevo orden mundial que están haciendo plantean una reconfiguración de los preceptos teóricos que van a regir este nuevo orden mundial. Los preceptos teóricos del orden mundial actual plantean, a grosso modo, lo que uno gana significa necesariamente lo que el otro pierde. La evolución y el crecimiento de uno va de la mano con el deterioro y el incremento de las desigualdades sociales de otro. Concentración de riqueza, desigualdad. Es correcto. Entonces, este nuevo orden mundial se sustenta sobre la premisa de la complementariedad y de potenciar las ventajas y las fortalezas de un bloque de economía cuya naturaleza no son homogéneas, son heterogéneas. Un ejemplo muy sencillo, pedagógico, para poner esto en digamos, que sea digerible. Es como una persona que pesa 120 kilos y tienes una persona que pesa 80 kilos y tienes una persona que pesa 60 kilos. Y tú le pones un pantalón talla 28 a todos. Vas a generar, digamos, presión, incomodidad, y esto en términos sociales significa que vas a generar sufrimiento, vas a generar injusticia en términos de la distribución de la riqueza. Entonces este nuevo orden tiene que romper con eso y aceptar el carácter heterogéneo de las estructuras productivas y fundamentarse en las ventajas y fortalezas de este bloque de economía. Por ejemplo, Venezuela es el principal
tenedor de reservas internacionales en temas petroleros. Esa es su principal fortaleza. Sí. Y eso es lo que le va a dar acceso, cabida a ese bloque de economía emergente, que tenemos que apuntar hacia ello. Como fuente de energía. Como surtidora de energía. Surtidora. Y esa posición de surtidora de energía nos va a permitir acceder a nosotros a capitales para desarrollar la industria, la economía no petrolera, pero también a tecnología, a procesos tecnológicos que nos permitan hacer más eficientes los procesos productivos. Yo creo que esa es El desarrollo mismo de la industria petrolera, ¿no? Eso es En la base áreas como fundamental. petroquímicas, por ejemplo. Es correcto, todo lo asociado. En vez de extraer petróleo y venderlo crudo al resto del mundo, pues podemos producir caucho, podemos producir todos los productos derivados del petróleo Hay un nivel de... e insertarnos en el orden mundial desde una perspectiva diferente a la que tenemos en este momento, que somos economías surtidores de materia prima. Okay. Ese nuevo modelo implicaría un desarrollo mayor Es correcto, y no convertirnos solo en una fuente de materias primas. es correcto. Mira, este nuevo orden global apunta también a una reducción de la desigualdad social, porque el orden unipolar, el capitalismo salvaje, lo que ha hecho es más injusta las relaciones sociales. Sí, correcto. Está planteado en este nuevo orden global. Por supuesto, cuando hablamos de potenciar las fortalezas y las ventajas de una economía en función de las ventajas y fortalezas de un bloque de economía, eso significa que los resultados van a traducirse en beneficios para toda la población. Bueno, y este nuevo orden global creo que implica un fortalecimiento de los estados nacionales, ¿no? Es correcto, que es una de las tesis que más hizo crisis en el marco de la globalización neoliberal, que por eso los Estados Unidos se asumen como un gobierno supranacional que tiene la potestad de incidir en otros territorios. Eso entró en crisis y volvemos o se fortalece el concepto de Estado nacional y en consecuencia la soberanía en términos de la instrumentación de las políticas. Mira, el rol de América Latina y de Venezuela en ese nuevo orden global. Sumamente... ¿Cómo lo visualiza? ¿Cómo ubicas a Venezuela y al continente latinoamericano? ¿Como un nuevo bloque? ¿Como un aliado? Es un bloque de economía. ¿Formando parte de algún bloque? Yo creo que los BRICS debería ser el camino a seguir sin abandonar. ¿Qué significa eso? Deberíamos ¿Cuál es el camino? formar parte de ese bloque de economía emergente donde está Brasil, por ejemplo, ya Argentina, Irán, son economías que levantaron la mano y están en cola para ingresar. Sí. Entonces sería ilógico plantearse la configuración de un bloque distinto al que ya está conformado. Yo creo que debemos adherirnos a los BRICS, a las economías emergentes, y eso no significa descuidar los procesos de integración con una mirada ya del sur, en específico, la región suramericana. ¿Sí? Procesos de integración en paralelo. Procesos en paralelo. Correcto. ¿Y Estados Unidos qué papel juega? ¿Cómo redefinir las relaciones con los Estados Unidos en este nuevo contexto? Bueno, es un actor dominante, sigue siendo un actor preponderante en el sistema mundial. Cliente fundamental. Pero las relaciones tienen que ser entre iguales. No una relación de amo, vasallo o de subordinación, ni mucho menos abandonar la capacidad de decidir de manera soberana cuál es el transitar de nuestro proyecto político. Eso pasa por las decisiones de nuestro pueblo, no por la decisión del establishment norteamericano o de los grupos de poder. ¿Y cómo razonar que no nos convertiremos en una amenaza participando en otros bloques distintos a la órbita de influencia de los Estados Unidos? Precisamente la configuración de un mundo... ¿Cómo mantener una posición independiente, autónoma, soberana de cualquier bloque, ¿no? La configuración de un mundo multipolar es la respuesta a un nuevo equilibrio de las relaciones internacionales. Entonces, ya cuando ese equilibrio se rompe producto pues, de un desencuentro, ya no se va a permitir que un país de una manera abusiva, como lo han venido haciendo los Estados Unidos en los últimos 30, 40 años, pues incida y direccione el rumbo. Hay un bloque de países que constituyen el orden y que habrán otros actores como por ejemplo Brasil, China, Rusia, que en reiteradas oportunidades lo han hecho públicamente. Estamos en desacuerdo con la política que ejerce el gobierno de los Estados Unidos sobre Venezuela. Es ilógico considerar nuestra economía, nuestro país como una amenaza inusual para el gobierno de los Estados Unidos. Es un nuevo orden basado no en la amenaza, en el respeto, en la agresión,
en el respeto, en la soberanía, basado más bien en el Así respeto a la es. soberanía y en la competitividad. Sí, por No, supuesto. no en el antagonismo o el enfrentamiento, sino en las competencias. Claro, así es. Bueno, Helio, muchísimas gracias por este análisis situacional muy interesante. Creo que ha sido muy útil para la audiencia, para ir entendiendo estos procesos tan dinámicos, tan sorprendentes en algunos casos. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y siempre dispuesto a participar en este tipo de programas. Gracias. Mucha suerte. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.